En este último vídeo vamos a ver la forma en que podemos exportar los datos de las tablas. En este caso utilizaremos la base de datos habitual llamada empleados.dml. Por tanto, accedemos a la base de datos empleados.dml y de forma similar a como importábamos los datos, podemos exportar la salida de una select a un fichero de texto plano. Vamos a ver en primer lugar los datos que contiene la tabla empleados. Para ello hacemos una select asterisco from empleado y vemos que nos aparecen los 10 empleados. Es tan sencillo como, a partir de la instrucción anterior, de la consulta select, antes del from, vamos a decirle into out file, ¿de acuerdo? Y, entre comillas simples, el nombre del archivo donde vamos a exportar esa select. En este caso, vamos a guardarlo en la carpeta temporal, --tmp, y le vamos a llamar empleados.txt. Fijaros que nos dice que hay 10 filas afectadas, por lo tanto parece en primer momento que funciona bien. Si nos vamos a la carpeta temporal, veremos que efectivamente aparece el archivo empleados.txt y si abrimos este archivo con cualquier editor de notas, pues efectivamente nos aparece los datos de los empleados, cada campo separado por tabuladores, si os acordáis, y cada uno de los registros separados por saltos de línea, efectivamente el formato por defecto. Y fijaos también en los valores nulos que aparecen como hemos dicho. Se podría hacer una consulta select lo complejo que se quiera. Es decir, podemos, por ejemplo, utilizar varias tablas para generar datos y guardarlos en un fichero de texto. Vamos a utilizar select, el código del empleado, el nombre del empleado, el nombre del departamento, salario del empleado, lo guardamos en el fichero empdep.txt y le decimos que sea de la tabla empleado, join la tabla departamento, uniendo el código del departamento. Por tanto, si ejecutamos este comando, igual que anteriormente nos salen las 10 filas y podemos ver que tenemos el archivo empdep.txt y aquí tenemos pues la unión de las dos tablas. Tenemos el código del empleado, su departamento y su salario. Perfectamente. Hasta aquí sencillo. Bien, podríamos también añadir, como hemos dicho antes, los parámetros para que el formato de salida sea, por ejemplo, CSV, es decir, un fichero separado por comas. En este caso, la consulta sería similar a la anterior, pero añadimos también las opciones terminación de los campos con comas, los campos estarán encerrados entre comillas dobles, opcionalmente las líneas finalizan con salto de línea y pues como siempre de la tabla empleado con la tabla de departamento. Al ejecutar esto simplemente nos va a hacer la misma exportación pero separando, ya digo, los campos con comas, además irán entre comillas dobles y las filas con salto de línea. Podemos ver como hemos llamado el archivo empd.csv, aquí lo tenemos, empd.csv, podríamos verlo o bien con un bloc de notas o directamente con el LibreOffice, que nos va a preguntar en primer lugar pues cuáles son los delimitadores, si hemos cambiado este carácter, si queremos cambiar el delimitador de cadena. En principio es correcto. Vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Primera fila para el código, segunda fila para el nombre, el departamento y el salario. Ningún problema. Si lo abrimos con el editor de texto, vais a ver que realmente todos los campos de texto
excepto los numéricos, los campos de texto, van a ir entre comillas dobles. ¿Veis? Además, esto nos sirve para detectar que esta coma pues, no es un separador de campo. Ahora estaría bien averiguar qué pasará si uno de los campos de texto ya contiene comillas dobles. Por ejemplo, cambiando algún nombre de empleado, alguno de estos nombres de empleado, cambiarlo para que contenga dentro ya unas comillas dobles. A ver cómo se realizará esta exportación, si le añade algún carácter especial o cómo lo lleva a cabo. Para finalizar, vamos a ver cómo podemos exportar los datos directamente desde fuera del intérprete de comandos de MariaDB. Lo primero que debemos saber es que podemos ejecutar consultas al vuelo. ¿Cómo ejecutamos consultas al vuelo? Pues de la siguiente manera. Primero nos salimos de MariaDB y una vez que estamos ya en la consola, podemos ejecutar MySQL -u root -p, indicamos el nombre de la base de datos, empleados DML, y con el parámetro -c le indicamos que queremos ejecutar esta consulta. En este caso, por ejemplo, select asterisco from department. Introducimos la contraseña de MySQL y efectivamente nos ha devuelto la consulta sin necesidad de acceder al intérprete de comandos de MySQL. Esto lo podemos utilizar para redireccionarlo en un fichero y por tanto guardar esta información en un archivo. Vamos a guardar, por ejemplo, este mismo comando lo vamos a guardar en la carpeta temporal. Le vamos a llamar departamento.txt. Seleccionamos otra vez la contraseña. No aparece nada. Vamos a ver realmente qué contiene este archivo con un cat. Pues lo que ya sabíamos, tenemos las columnas separadas por tabulador, cada uno de los campos, y en este caso fijaros que sí que nos va a sacar el nombre o la cabecera de cada columna. Esto es importante porque más adelante si queremos importar estos datos pues lo tenemos que tener en cuenta, que ya nos aparece la cabecera, la primera fila como cabecera. Por último, podemos también utilizar una serie de parámetros que nos va a generar los datos en unos formatos ya por defecto, como son los formatos XML o el formato HTML. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente vamos a utilizar el mismo comando que antes, ¿de acuerdo? Con -e select, una select puede ser un poco más compleja. Fijaos que en este caso he transformado la fecha de nacimiento del empleado al formato, digamos, español, con el día, el mes y el año. Y además le he añadido este parámetro --HTML, que le voy a indicar que la salida la haga en este formato, en formato HTML. Y lo redirecciono al fichero tmp empleados.html. Bueno, introducimos la contraseña. Y si vamos a la carpeta temporal, vemos que nos aparecerá el archivo empleados.html y si lo abrimos, se nos abrirá con el navegador por defecto. Ya veis que nos aparecen todas las cabeceras en negrita y todas las filas y las columnas con sus datos. Ojo, esto no es dinámico, no estamos viendo los datos actuales de la base de datos, sino los datos de un momento concreto cuando se hizo la exportación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Otra forma sería utilizar el parámetro XML si queremos exportar los datos en este formato. Vamos a hacerlo un poco más sencillo. En este caso vamos a sacar todos los datos de los empleados. Pues decimos que utilice la select asterisco from empleado, pero en este caso con el parámetro --XML.
y lo guardamos en empleados.xml. Ejecutamos, introducimos la contraseña y dentro de la carpeta temporal pues ya vemos que aparece el fichero empleados.xml. Si abrimos este empleados.xml, pues efectivamente, fijaros, nos dice primero el resultado de esta consulta es, y nos va poniendo cada una de las filas, como veis, fila, y cada una de las columnas, o los campos, perdón. Tenemos el campo con nombre codemp, valor 1. El campo con nombre coddep, dirge. El campo con nombre excelemp, pues aquí tenéis toda la información de cada empleado dentro de un row, una fila. Fijaos que también utiliza los caracteres o las secuencias de escape como el ampersand. Y también interesante, cuando un valor es nulo, pues utiliza el nil igual a true. Está diciendo que es nulo este valor.